Oh, chicos, ya. La clase pasada empezamos a ver el mercado, ¿recuerdan? El mercado entonces es el conjunto de compradores y vendedores de determinados bienes y servicios para que se juntan en un lugar para transar un bien. ¿Ya? El conjunto de los vendedores se llaman la oferta, el conjunto de los compradores es la demanda. Y empezamos a ver, vimos que habían distintas categorías de mercado. Está el monopolio, el oligopolio, el oligopsonio, clase de economía. Aquí tengo mi apunte. Mejor les muestro esto. ¿Viste? Presentar pantalla, una pestaña de Chrome, clase de economía, compartir. Vimos, espero que estén viendo mi pantalla, estas categorías: monopolio, monopsonio, oligopolio, oligopsonio, competitivo o perfecto, competencia perfecta, donde vimos que si habían muchos o pocos compradores en determinados mercados, es como se caracteriza. Vimos ejemplos de cada uno de ellos. Las características del mercado perfecto competitivo, que es uno de los que más nos interesa por ahora, es que hay muchos compradores, muchos vendedores, nadie puede influir en el precio, existe información disponible para los participantes, es fácil entrar y salir del mercado y los productos son homogéneos. ¿Ya? Aquí están las definiciones de la demanda y de la oferta. La demanda, la principal, ¿qué es lo que es la demanda? El conjunto de compradores de un determinado bien o servicio, de un determinado bien, ¿no? Los bienes se clasifican en productos y servicios. La principal característica de la demanda es su relación negativa entre precio y cantidad, es decir, no van las dos para el mismo lado. Mientras el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Una cosa es la demanda y otra cosa es la cantidad demandada. Pusimos un ejemplo, el del mercado del café. Yo les hice, si se dan cuenta, que a medida que el precio va bajando, la cantidad va disminuyendo. Es decir, a menor precio hay mayor cantidad de gente dispuesta a comprar. Y aquí me fue la ola, hice este gráfico. Recuerda que habían desplazamientos de la curva de demanda hacia afuera o hacia adentro, dependiendo de una serie de cosas. Y además que hay desplazamientos en la curva, es decir, movimiento hacia abajo o en la curva hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Hacia abajo o hacia arriba y hacia afuera y hacia adentro. Los movimientos en la curva dicen relación con cambios en el precio. Sube el precio, me muevo hacia la izquierda. Si baja el precio, me muevo hacia la derecha, ¿ya? Sin embargo, si sucede lo que habíamos visto, cambios en la curva, es decir, que la curva se desplace hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? O hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Vimos que era por 5 causas. Estas 5 causas son cambios en el número de consumidores, por ejemplo, una migración de venezolanos, no sé, cambios en los gustos y preferencias de la gente, ¿no es cierto? La gente prefiere consumir algo o deja de preferir. Las expectativas, lo que la gente espera que pase o deje de pasar, ¿ya? Por ejemplo, uno espera que me vaya a enfermar de coronavirus, por lo tanto compro mascarillas y compro alcohol gel y se me produce un desplazamiento de la curva de demanda, por ejemplo, de la roja a la azul. Supongo que están viendo mi pantalla. Cambios en el precio de los bienes relacionados. Ahí vimos que habían 2 tipos de bienes relacionados, ¿ya? 2 tipos de bienes relacionados: los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Entonces, si aumenta el precio de un bien, disminuye la demanda del otro bien. Si aumenta el precio de un bien,
se disminuye la demanda del otro bien. Vimos, por ejemplo, como bienes complementarios. ¿Se acuerdan de algún ejemplo de bienes complementarios? Me acuerdo de los sustitutos. A ver, complemento. Un sustituto. ¿Cómo? Deme un sustituto. Un sustituto, por ejemplo, la margarina con la mantequilla. Correcto, ya. Esa es la margarina con la mantequilla. ¿Y usted con qué ocupa la mantequilla? Con el pan. Ya, esos son entonces complementarios, porque lo tiene que usar conjuntamente el pan con la mantequilla, Claro. los fideos con la salsa, los neumáticos con el automóvil, o el combustible con el automóvil, la educación, ¿no es cierto? El servicio de educación con los útiles escolares, ¿ves? Van relacionados de la mano, ese tipo de cosas. ¿Ya? El internet con el celular, dígame. ¿Cómo era que se me olvidó ya esto del cambio en la curva y de la curva? ¿Podría explicarme cuál era la diferencia entre de y en? Bien. El cambio, mira, aquí está, dice, cambio de curva. No sé si está viendo la pantalla, el monito. Sí, Sí. sí, a ver. El cambio de la curva es que se desplace de la roja hacia el azul, hacia afuera. Es un desplazamiento de la curva, un cambio de la curva. Cambia hacia afuera o cambia hacia adentro. Un ¿Ya? cambio de. Y un cambio en la misma curva es, por ejemplo, pasar de aquí arriba hacia abajo, moverse en la curva, en la misma. Que la misma roja yo me desplace dentro, pasar de este punto que está aquí donde está mi manita a este otro que está más abajo, no sé, ¿te fijas? O de este punto negro de acá a este punto rojo de allá, ¿no es cierto? Es porque cambió el precio, Ah, ya, ya. ¿ya? Es un cambio, me estuvo en distintos puntos de la curva. Claro, En la curva. y la barrita verde es un cambio de la curva también, ¿no? Correcto, es una contracción de la demanda. Ya, Una perfecto. contracción. La curva azul, la azul también es una expansión de la demanda. ¿Ya? La barra azul y la barra roja. En cambio, los puntos negros, ¿se acuerdan que eran los puntos originales? Y en base a esos puntos negros quise hacer un dibujo, una extrapolación, porque si fueran muchos datos, muchos más datos, miles de personas que hubieran encuestado, hubiera habido muchos más puntitos ahí cerca. Por lo tanto, podría haber dibujado una curva. Recuérdense que la economía es un modelo, ¿ya? Eso lo estudiaron para la prueba anterior. Eso es lo que pasa de repente con los alumnos, que la economía el estudio de la economía es un modelo, es una ciencia social, por lo tanto es inexacta y es una abstracción de la realidad. Continúo y con el tema de la materia, y acá abajo habíamos visto los cambios, los bienes complementarios, los bienes sustitutos, como bien dijo Justiniano, parece, no sé qué. Sí, soy yo. Y cambios en el ingreso, ¿no es cierto? Que hay bienes normales y bienes inferiores. Aquellos bienes normales es que si gano más, que aumenta el ingreso, si gano más, aumenta la cantidad del bien. Es decir, yo gano poco, me compro un par de zapatillas. Si empiezo a ganar más, me compro más zapatillas, más zapatos, más ropa, más metros cuadrados de vivienda, más kilómetros de vacaciones, de distancia, más automóviles, etc. Los bienes inferiores son aquellos que, si disminuye el ingreso, consumo menos bienes. ¿Ya? Perdón, al revés. Si los bienes inferiores, si aumenta el ingreso, disminuye el consumo de esos bienes. Habíamos dado cuenta de la dieta del estudiante. ¿Se acuerdan cuál era la dieta del estudiante? Claro, La FP, claro, de que al final que arroz, frijol. mientras más ingreso tengo, mejor como. Exactamente, por lo tanto, Comen mal porque tienen menos plata, entonces después uno empieza a ir a restaurantes, etcétera, y exacto. deja de preferir el McDonald's. Deja de preferir el McDonald's, deja de preferir el arroz, fideo y puré, y come el lomo liso con chop suey, con quinoa, con, no sé, y con camarón. Y deja la salchicha, el arroz, puré en caja,
bien inferiores. El transporte público, por ejemplo, si usted gana poco, anda en transporte público, se aumenta su ingreso, se compra un auto, ¿ya? Si usted tiene un sueldo normal, va a una aerolínea y compra su pasaje, si aumenta su ingreso, deja la aerolínea y se compra su propio avión privado. Eso ya más difícil, pero pasa. Ya, pero pasa. Uno ve como de repente llegan los artistas del Festival de la Viña, llegan en sus propios aviones y súper, me parece estupendo. Bueno, continúo. Vimos ahora entonces lo que era la demanda. Ahora tenemos que ver la oferta, ¿cierto? La oferta. ¿Qué es la oferta? Es el, como decía aquí arriba, en la definición, es el conjunto de vendedores de un determinado bien o servicio, producto o servicio. Si yo pudiera hacer este mismo ejemplo de compradores y vendedores, ¿ya? Aquí voy a agregar un poco más. A ver, voy a vamos a ponerlo por acá. Vamos a tomar estos mismos datos, ¿no? Y lo voy a poner por acá. Voy a revisar más columnas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, ya, acá no. Acá. Supongamos que yo encuentro una serie de cafeterías. ¿Se acuerda que habíamos hecho el ejemplo del café? Encuentro una serie de cafeterías y me dan esta serie de precios, a los cuales ellos están dispuestos a vender el café. ¿Por qué una cafetería estaría dispuesta a cobrar 1.900, otras 1.100, otras 1.000, otras 1.800? Bueno, porque hay distintos factores que llevan a una empresa a cobrar más. Por ejemplo, en alguna cafetería el café como materia prima es más cara, unos tienen que pagar más arriendo que otros, unos tienen que pagar, tal vez esperan más expectativas de rentabilidad, derechamente que les quede más plata para el bolsillo a los dueños, por lo tanto exigen más, porque creen que su café es más rico, etcétera. Por lo tanto, estarían dispuestos a cobrar más o menos por una taza de café. En este mismo Por ejemplo, el hecho de comprar a una marca ya más exclusiva. Obviamente eso se llama el precio de la materia prima, claro. No, me refiero, por ejemplo, el Starbucks es muy caro. Si es que lo compara con otras cafeterías. Oiga, La gente va al Starbucks porque es como un poquito supuestamente más exclusivo. ya, pero usted lo está viendo. Ok, pero usted lo está viendo desde el punto de vista de los compradores. Ojo, póngase desde el punto de vista de los compradores. Pero, por ejemplo, el vendedor también se adjudica en parte, creo yo, el, esa exclusividad. Ese atributo, claro, ese es un atributo especial de la marca. ¿Sí? Usted conoce Savile Row, ¿no? ¿Perdón? ¿Conoce la tienda Savile Row? Sí. Yo trabajé ahí hace un tiempo. ¿Ya? Y claro, allá ropa muy, muy, muy cara. Y era lo mismo que en otras tiendas casi, pero por el tema ya de tener esa marca, Ajá. la tienda ya tenía como la, digamos, como la autoridad para poder vender tan caro. Simplemente porque la marca se sabe más exclusiva o se vende más exclusiva. Porque claro, el que compra esa marca no solamente está comprando una tela confeccionada como camisa, está comprando un estatus. Claro. ¿Ya? Entonces,
no es un producto simple, común y corriente, porque si usted va a Almacenes París, París, perdón, me cayó el carnet, va a París y compara con Ripley y hay una que tiene una marca, no sé cómo se llamarán las marcas de mujer, pero está por un lado Newport y en París está la otra marca propia, ves que los precios son semejantes, no varían tanto de un lado a otro. Puede encontrar 500, 1000, 2000 pesos de diferencia, pero no es una diferencia de 50.000 pesos, 30.000, no. Entonces, la comparatividad va relacionada también con todo el producto en lo básico y el producto en lo ampliado. El producto en lo básico es la tela y en lo ampliado es este concepto de la marca, de la cercanía, de la postventa. Está lo tangible y lo intangible del bien. Bueno, continúo entonces con mi ejemplo de la oferta. Por un lado tengo el precio. Ahí, si yo encuestara una serie de personajes, nosotros tengo esto. Tal cual como lo hicimos en la clase anterior, vamos a pescar estos datos y los vamos a ordenar. Dije que iba a hacer aquí a ordenar. Aquí, como lo hice con la demanda, ordenar los precios. Precio ordenado. Ordenado. Voy a copiar. Ya, y lo vamos a datos lo voy a ordenar desde la A a la Z. Le voy a poner un poco de impuesto acá, del 200900. Precio. Aquí vamos a hacer una tabla de datos que sigue con la misma línea. Precio. 900. Ya. Entonces, cantidad. ¿Cuántas cafeterías están dispuestas a cobrar 900 pesos? Una. ¿Cuántas cafeterías están dispuestas a cobrar 1000? ¿Cuántas? 7. Don Tristán, ¿me sigue la idea o está muy perdido? Usted que no sé si pudo asistir a la clase anterior. No pudo. Don Tristán. Sí, lo estoy entendiendo. Ah, qué bueno, eso es importante, porque esta parte, si no entienden el principio aquí de la economía, estamos hasta el piano. Ya. ¿Cuánto están dispuestos a pagar 1100? 2. Dos, digamos. ¿Cuánto están dispuestos a pagar 1200? Son 1900. 1. 3. Son 3, gracias. 4 son 2. 1500 son 2 también. ¿Cuánto están dispuestos a pagar 1600? 2. ¿Cuánto están dispuestos a pagar 2? 1800 son aquí. Estos son 6. 6. ¿Cuánto están dispuestos a pagar 1900? 2 y 2000 son 3. 2 y 3. Aquí. Entonces aquí voy a poner cantidad acumulada. Don Tristán. No, a ver. Sí, don Tristán. Quiero que aquí me voy a enfocar en usted porque los chiquillos vieron esta aplicación la clase pasada. Y quiero que nos enfoquemos en esta tabla. ¿En qué sentido? Y usted me va a ir ayudando
Es más dinámica la clase también, sino una lata. Cuénteme, si hay una empresa que está dispuesta a vender a 900 pesos, a vender, imagínese que usted vende café y lo vende a 900. Y yo le digo, ¿sabe qué? Ahora la puede vender a 1000. ¿Lo vendería a 1000? Sí. Ok, entonces, si usted que está dispuesto a vender a 900, le sube el precio a 1000, se une con estos otros 7 que también pueden vender a 1000. Por lo tanto, son 8. Ya que estos 8 que están dispuestos a vender a 1000 se suman con estos 2 que están dispuestos a vender a 1100. Obviamente porque aumenta la utilidad, aumenta el margen, etc. Y así sucesivamente, y a medida que va subiendo el precio, me quedé bien aplicada la fórmula, ¿cierto? S más este que está acá. A medida que va aumentando el precio, va aumentando la cantidad de, de empresas que están dispuestas a vender o unidades que se van a vender a dicho producto en este mercado. Entonces, ¿se acuerdan que acá más arriba había dicho que la principal característica de la curva de demanda es que tiene pendiente negativa porque existe esta relación inversa entre precio y cantidad? Bueno, la curva de demanda, por supuesto, debería ser positiva. Exactamente. Eso es lo que yo quería concluirles ahora con esta idea. Entonces, la oferta. La característica fundamental de la curva de oferta es que tiene pendiente positiva, porque a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad. Aumenta la cantidad ofrecida. Es decir, existe una relación positiva entre precio y cantidad ofrecida. ¿Qué es práctico? ¿Le dejé disponible este Excel? O no me acuerdo si le dejé el enlace disponible. Lo mandó, pero lo mandó por el chat de la clase pasada, así que no lo tenemos ahora. Ya. Bueno, el enlace no cambia, ¿no? Si quieren se lo vuelvo a enviar para que lo tengan a mano. Podría ponerlo en el aula. Ah, por el aula. Bueno, sí, en realidad debería quedar disponible en el aula. Ok. Tenemos nuestra querida curvita, nuestra tabla. Esto se llama tabla de oferta. Tabla de oferta. Aquí. Ping. Borde ordenador, parece. Tabla de oferta. Y el otro se llama tabla de demanda. Ya, la tabla de... Vamos a copiar esto. ¿Qué tan lindo que nos quedó la clase pasada? Sí. Vamos a borrar los puntos. Tengo que borrar acá abajo. Muy bien. Sí. Tenemos. Mirando la tabla, dice que si el precio es 900, se vende 1.
precio 900 se vende 1, el precio 900 se vende 1. Aquí, pinchar. Don Tristán, ¿me sigue la idea? Sí, profesor. Gracias. Si el precio sube a 1000, se venden 8. El precio sube a 1000, se venden 8. 8 con 1000. 8. Después, si el precio sube a 1100, a 1100 se venden 10. ¿Ya? Si el precio sube a 1200, se venden 11. 1200 se venden 11. Si el precio sube a 1300, se venden 14. 1300 se venden 14. Si el precio sube a 1400, se venden 16. Se venden 16 en el cuadrado siguiente. Acá. No. Acá. A 1500 se venden 18. 18. A 1600 se venden 20. 600 con 20. 1700 con 22. 700 con 22. 1800 con 28. 1800 con 28. $1930 y después viene el 33. $1930 y después 33. 33. Ya. Ok, bueno, como les decía, aquí tengo esta idea de la curva, del gráfico de curva de oferta. ¿Por qué? ¿Cómo identificamos esta curva de oferta? Si hubiera habido muchas más encuestas, hubiera habido muchos más puntitos por acá, por lo tanto, esto podría asemejarse mucho a una línea. Vamos a insertar alguna línea para aquí, para que esto tenga forma de gráfico. Insertar un dibujo. Sí. Vamos a poner aquí una línea. Más o menos por ahí. Acá. Okay. Subir un poco. Ok, y ahí tengo más o menos una recta que pasaría cercanamente a todos los puntos graficados en esta curva de oferta, que se llama. Obviamente es curva porque va a tener distintas oscilaciones y para nosotros es más simple que visualizarla como una recta. Ya dijimos que la curva de oferta tiene esta característica de pendiente positiva que aumenta y también
podemos ver cambios de la curva y cambios en la curva. Entonces, podemos ver cambios relativos a la curva de oferta. Tengo cambios en la curva. ¿Verdad? Don Justiniano, ¿se acuerda por qué cree que se pueden producir cambios en la curva de oferta, don Justiniano? Los precios. Muy bien. Muy bien, por cambios en la curva, voy a dejar anotado, cambios en la curva se deben a cambios en los precios. ¿Ya? Esto se ve claramente aquí en la tabla de oferta, ¿no es cierto? Si cambia el precio, cambia la cantidad. Es decir, me desplazo de un punto a otro, de un punto negro a otro punto negro, y voy subiendo o bajando en la curva, ¿ya? Esa parte quiero que les quede súper claro, ¿cierto? Si paso, por ejemplo, del punto 900 al punto 1500, para ya un cambio en el precio, me va a generar un cambio en la cantidad. Subo de 900 a 1500, paso en la curva, ¿ya? Y un cambio de la curva, cambio de la curva, se debe a 4 razones. Primero, cambio en el número de vendedores. Es decir, si aumenta la cantidad de vendedores, va a aumentar la curva de oferta. Como es un desplazamiento hacia afuera. Vamos a hacer otro monito. Otro dibujito. Ya, pues, sí. Una línea. De color verde, más gruesa. Bueno, por ahí. Se me quedó pegado. ¿Qué onda? Disculpen, me quedó pegado. Bueno, se producen desplazamientos hacia afuera o hacia adentro por el cambio en el número de vendedores. Es decir, si llegan más cafeterías, obviamente que va a tener un desplazamiento hacia afuera. En el caso, por ejemplo, de los sushi, el aumento de la cantidad de sushi hace aumentar la curva, ustedes lo ven así, hace aumentar la curva hacia afuera. ¿Ya? ¿Y qué pasó acá? Me quedó pegado. A ver. Disculpen, qué diablo pasó acá. No, sé que me quedó pegado. Se fue como para arriba. No, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de acá? Yo creo que voy a dejar actuar. Ahí.
aquí viene, 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 aquí viene. Vamos, no quedó. Esto tiene que ser aquí. Voy a ver si puedo tomar este cuadrado. Sí. No, ya, a ver si me resulta. Insertar un dibujo o una línea. Copiar. No permite. Insertar otra línea. Vamos a decorar. Claro, ¿sí? Todo más grueso. Ya, no quedamos igual. No, ¿qué onda? No, no me resultó. El otro día me quedó también. Bueno, continúo. El aumento del número de vendedores desplaza la curva hacia afuera. La disminución de vendedores desplaza la curva hacia adentro. Eso lo habíamos visto como primera causa. Como segunda causa, tenemos el aumento de el cambio en las expectativas. Cambio en las expectativas. ¿Ya? En cambio, déjame darlo acá, abajito. Aquí abajo, la curva. Esto es, por ejemplo, que yo, por ejemplo, veo que algún producto está de moda y empiezo a venderlo. Por ejemplo, cambio expectativas. Siempre les doy el ejemplo del paraguas. Cuando tienen anunciado lluvia, ¿por qué la gente sale a vender paraguas? En la calle Valparaíso, en la avenida Pedro Montt, está en Viña, en Valparaíso, no sé. Porque esperan que sea de utilidad para poder venderlo a quien lo necesita en el momento. Perfecto, es obviamente eso, porque el vendedor espera que llueva, por lo tanto, que suceda un hecho meteorológico, ¿no?
Por eso aumenta las expectativas de que pase o deje de pasar algo, ¿no? Que suceda algo que lleva a eso, cambian las expectativas. Entonces, un cambio en las expectativas, dependiendo de las expectativas, es que si la curva se mueve hacia afuera o hacia adentro. Si yo tengo aquí un movimiento hacia adentro, como está graficado en este lado, ¿ya? ¿A qué se refiere con hacia adentro? Que vaya hacia allá, hacia la izquierda. Esto es hacia adentro. Es una contracción. En cambio, si hay un aumento de las expectativas, la curva se mueve hacia allá. Oye, profe, que está compartiendo la pantalla en todo caso. Ah, ya. Voy a presentar ahora. Pero se entiende. Muchas gracias. Ya. Ok, tengo aquí mi curva de oferta. Ahí, ¿cierto? Hay expectativas que son desfavorables y expectativas que serían favorables. Entonces, aquí tengo aumento en el número de compradores, se desplaza la curva hacia afuera, hacia la derecha, y una disminución de los vendedores es una contracción, un aumento hacia arriba, hacia la izquierda de la curva de oferta. ¿Ya? Ese es un poco el juego de las curvas. Tercero, cambio en el precio de los factores de la producción. Cambio en el precio de los factores de la producción. Volviendo a este ejemplo, que está dinámico. ¿Ya? Si aumenta el precio de los factores de la producción, en este caso el del café, ¿qué pasa si sube el precio del café como materia prima o si sube el precio del azúcar? Obviamente uno dice, voy a vender más caro, no siempre, o si sube el precio del arriendo del local, tendría una contracción de la curva de demanda hacia arriba, ¿ya? Disminuye la demanda. Ahora, si baja el precio del arriendo, si baja el precio del salario que tengo que pagarle a los mozos, bueno, eso produce un aumento de la curva de oferta hacia afuera, ¿ya? Esos son los efectos de contracción y disminución. Y número de vendedores, cambian las expectativas, cambian el precio de los factores, cambio en el precio de los factores de la producción. Y por último, la cuarto efecto o la cuarta causa por la cual se mueve la curva de oferta es el cambio en la técnica o tecnología de producción del bien. Cambio en la técnica o tecnología de la producción del bien. Aquí habitualmente los alumnos se confunden. Quiero que se entienda por cambio en la técnica o la tecnología del bien, de la producción del bien. No es pasar del iPhone 5 al iPhone 6, es pasar del iPhone 5 hecho a mano al mismo iPhone 5 hecho con máquinas. Es pasar de producir papas con un arado a caballo versus hacer las mismas papas con un arado, un tractor. No es pasar del televisor en blanco y negro al televisor en colores. Es pasar del televisor en color, hecho a mano, a una producción del mismo televisor en color con una industrialización. ¿Ya? Entonces, un cambio en la tecnología habitualmente produce desplazamientos hacia afuera de la curva de oferta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conocimiento normalmente no se pierde, ¿no? Se traspasa de generación en generación, queda escrito en los libros
y es muy poco frecuente que la tecnología disminuya, es más bien aumenta porque el conocimiento es acumulativo. Ok. ¿Conocen algún caso ustedes dentro de la historia que se haya perdido conocimiento? O sea, cuando con las invasiones bárbaras se produce, o sea, bueno, con todo el problema histórico que significa, pero básicamente con el tema de las invasiones y la temprana Edad Media se Ya. produce un retroceso en técnicas y por tanto las economías se vuelve bastante más precaria durante un tiempo. Después se inventan más técnicas y se hacen más progresos, pero al principio de la Edad Media, por ejemplo, había un autor que decía que se olvidaran tantas cosas que hasta, por ejemplo, la pérdida de una herramienta, de un martillo, podía significar para un campesino o de una hoz, podía significar la, la quiebra para un campesino porque no sabían cómo fabricársela. Sí, sí, la verdad que está muy aceptado porque yo siempre les pongo a los alumnos el ejemplo de esta, miren, lo voy a compartir esta pantalla. ¿Se ve rara su pantalla, profe? Ah, mira. Miren, el Coliseo Romano. El Coliseo Romano no es la mejor foto, pero esta, si la podemos agrandar, abrir imagen de la pantalla. Vamos a agrandar a lo más que pueda. Ya, aquí algo se alcanza. Si se fijan, el Coliseo Romano estaba construido de ladrillos y pegado con cemento. Y el cemento se perdió. Como bien dice usted, en la Edad Media se perdió la técnica de cómo construir como el cemento. Cosa que se volvió a recuperar en el siglo, fines del siglo XVIII, ¿no? O fines del siglo XIX, se volvió a recuperar la técnica del cemento. El resto es una argamasa con que pegaban las piedras, o con adobe, o con palitos, o con piedras. Pero las construcciones romanas permanecen en pie gracias a esto del cemento que hacían. Aquí tengo un ejemplo que muchas veces les cuesta entender cómo es que se pierde el conocimiento, tampoco les cuesta creerlo, pero se pierde. Volvamos a la clase. Estimados, tenemos aquí la curva de oferta y aquí tenemos la curva de demanda, pero obviamente que el mercado del café junta a los consumidores con los vendedores, es decir, hay que juntar la oferta con la demanda y tenemos que tirarla para arriba finalmente. Así que esto lo voy a... Entonces, profe, Ajá. te podría deducir que de estas dos, lo más óptimo sería, por ejemplo, para un vendedor, buscar Sí. el cruce entre ambas curvas. Eso sería como lo más óptimo para vender, ¿o no? No es que uno haya que... No es que haya que buscarlo, es que... Ah, claro, bueno, el simple comprador y el simple vendedor tiene que buscar ese cruce, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner lo que vamos a llamar el equilibrio. Equilibrio. Ustedes están viendo aquí cómo estoy creando una página nueva aquí. Voy a acá editar, copiar. Toma su tiempo esta herramienta. Editar, pegar. Si me quieren hacer toda esta cuestión en un pizarrón, no se toma toda.
es mucho más lento en el piso. Profe, no borre. Ay. Como que lo estoy escuchando, todas esas cosas que uno hace sin esta tecnología. Está la curva de demanda, aquí está la curva de oferta, por lo tanto hay que combinar estos dos gráficos. Espero que aparezca. Ay, yo esperaba que van a aparecer las líneas. Sueña. A ver si puede saltar el monito. Ahí me dibujo. Línea. Wow, demanda. Curva de demanda, y ahora vamos a insertar la curva de oferta. Un dibujito. Aquí. Ya, por ahí. Bueno, con la curva de demanda, que vamos a poner curva de oferta. Aquí. En alguna parte de todo, en alguna parte de esto, ¿no es cierto? En este punto que tenemos acá, es el famoso punto E de equilibrio. Vamos a llamar este punto de equilibrio. Donde se junta la oferta con la demanda. Visualmente nos podemos dar cuenta que está alrededor de los 1.500 pesos y alrededor de los 20 unidades. Si uno se da cuenta, es decir, se estarían vendiendo en este mercado 20 tazas de café a 1.500 pesos. Esa es la interpretación de este punto de equilibrio. El punto de equilibrio muestra entonces la unión de la curva de oferta y demanda. Por lo tanto, va a mostrar un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. En este caso particular, el precio de equilibrio es más o menos 1.500 y más o menos 20 unidades. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Super. ¿Alguien más? ¿Qué más está metido aquí en el baile? Don Tristán, Doña Constantino, dudas, preguntas. Cristian, Doña Constantino. Hola. Si quiere me escribe en el chat. Un poco tímido. Son tímidos. O dejar el computador prendido y se ponen a hacer un café. Qué feo. Los alumnos no hacen esa cosa. Ya, continúo. Todavía quedan 5 minutos. Es interesante ver ahora qué pasa si se produce alguna de las alteraciones de las cuales habíamos conversado respecto de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumenta el número de compradores? Si aumenta el número de compradores, vamos a ver que tengo el siguiente efecto. No, es el de los vendedores. ¿Qué pasa si aumenta el número de vendedores? Veamos, si estaba la situación inicial ahí y empiezo a desplazarme con el número de compradores, perdón, el número de vendedores, este precio de equilibrio que está acá se desplaza hacia la izquierda, bajando el precio y aumentando la cantidad. ¿Ya?
un aumento en el número de compradores, de vendedores, desplaza la curva de oferta hacia afuera, disminuyendo el equilibrio. Al revés, si disminuye el número de vendedores, se empieza a desplazar hacia arriba, aumentando el precio y disminuyendo la cantidad. Dejémoslo en su posición original. Respecto de la curva de... La puedo tomar por acá. Acá. ¿Qué pasa si aumenta las expectativas de la gente? ¿Ya? Que suceda o no suceda un bien. Entonces puedo desplazar la curva de demanda hacia afuera, desplazando este equilibrio hacia arriba, o bien desplazando el equilibrio hacia abajo. Ya tengo movimientos de la curva que cambian el equilibrio. Bien, espero que se entienda la idea. Dígame. Entonces, lo que dije anteriormente es que si aumenta el número de vendedores, los precios bajan. Claro. Y si aumenta el número de compradores, los precios suben. Correcto. Si aumenta el número de compradores, como está viendo el desplazamiento hacia afuera, claro, aumenta la cantidad, pero el precio también va a aumentar, como dice usted. Básicamente porque como hay más gente dispuesta a comprar, o sea, el vendedor dice, bueno, si hay más gente que me quiere comprar, puedo venderlo más caro. Correcto, exactamente. Y ahí se producen los movimientos del equilibrio de la oferta y la demanda. Ya, dado que viene, ponga que este es el mercado de las mascarillas, el coronavirus creo que ha sido tremendamente práctico, el mercado de las mascarillas que se vendían a un precio determinado, una cantidad baja. Ahora aumenta la cantidad de vendedores o la cantidad de gente que quiere comprar mascarillas, por lo tanto tengo un desplazamiento hacia afuera de la curva de demanda de mascarillas. Lo que logra hacer es que haya un aumento en el precio y un aumento en la cantidad demandada de mascarillas. Aplicaciones de la economía a la vida real. Por lo tanto, todo lo que habíamos mencionado antes, de cambio en el número de consumidores, de las expectativas, de los gustos, de las preferencias, o bien de los vendedores, de los factores de reproducción, de los cambios tecnológicos, etcétera, hacen desplazar estas curvas, la oferta y demanda, hacia afuera o hacia adentro, cambiando los equilibrios. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasó ahora en el caso del petróleo? El petróleo fue interesante, ¿no? Que Terminó en negativo. Terminó en un precio negativo, claro, el cual se movió tanto, que la curva de demanda hacia atrás, se produce este descalabro, en el cual hay, más bien, con esta curva no debería empezar ahí, debería haber empezado más abajo. Bien. Ya estaría con un punto por ahí, más o menos, el precio negativo. Por ahí. Y esto está como por acá abajo. ¿Ya? Donde hay un precio negativo y una pequeña cantidad. Donde la gente está dispuesta a comprar a un precio negativo. Lógico. Pero no es lo normal, como se habrán dado cuenta. Voy a tratar de dejar el gráfico como está. Para que se pueda volver a ver y entender después al minuto de estudiar. Bien, espero que les haya gustado la clase de hoy. Vimos la oferta hoy día, los movimientos de la oferta y el equilibrio. La próxima semana vamos a empezar a ponerle ecuaciones a este ítem. ¿Ya? Compartir, voy a dejar aquí. El link creo que lo tienen.
Copiar enlace. Enlace, listo. De todas maneras, aquí lo voy a dejar por si acá en el chat, por si se me llega a olvidar, pegar. Está. ¿Dudas, preguntas, consultas? Nada, profesor. Súper. Entonces nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Yo me quedo conversando con Tristán. Cuando despierte. Vale, nos vemos. Chao, Ya. Constantino. Chao, Chao. Constantino. Gracias. De nada.